veamos que este canal juega teóricamente de una manera muy interesante analizando el problema de la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Pensemos un triángulo. Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? ¿Cierto? Vamos a hacer como una analogía en relación a lo que pasa con un triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Entonces la mayoría de la gente dice que tres lados, ¿cierto? Tres lados tiene un triángulo. Y entonces todo el mundo se queda con eso, como que tiene tres lados. Pero qué es lo que no se está diciendo ahí y que sí está, que podría cambiar la respuesta sin llegar a decir una tontería o una estupidez, sino de una manera coherente? ¿Qué está allí en juego que no se está diciendo y que también sería una respuesta válida? ¿Qué es lo que tenemos que analizar de más? Que esa pregunta de cuántos lados tiene un triángulo, esa pregunta está presuponiendo que miremos al triángulo de lado. Los triángulos que se dibujan en un tablero son triángulos dibujados, por decirlo así, de lado. Es decir, que si un triángulo fuese dibujado de frente, veríamos solamente un lado, ¿cierto? Como si el triángulo fuera verdaderamente al mismo tiempo una línea, pero sabemos que en su verdad no aparente no es una línea, sino que un triángulo mirado de frente o dibujado de frente se nos aparece con verdad como si solo tuviera un lado, como si fuera una línea. Y eso es verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos lados tiene un triángulo mirado de frente? Esa es la pregunta. ¿Cuántos lados tiene un triángulo mirado de frente? Tiene un lado, pero mirado de lado tiene tres lados, ¿cierto? Si alguien intenta dibujar un triángulo de lado, es como que tuviera que dibujar solo una línea, porque las otras partes existen, pero no se verían, por decirlo así, ¿cierto? Es decir, en el imaginario del triángulo, lo que implica un triángulo, sabemos que no basta con una línea, pero si lo fuésemos a dibujar de lado, no hay manera de hacerle tres lados. Sería un dibujo inválido si de frente, digamos, si de frente intentáramos dibujarle los tres lados, no hay manera de hacerle los tres lados. Solo se le pueden hacer los tres lados de lado, o sea, normal, como se dibuja el triángulo, para que se pueda apreciar. Pero quiero que le prestemos mucha atención porque aquí estamos abordando una verdad aparente, cómo se aparece un triángulo de frente y cómo se aparece un triángulo de lado y cómo esa aparición es verdad, ¿cierto? Si miráramos un triángulo de frente es verdad que así se aparece el triángulo de frente como aquel que solo tiene un lado, pero sabemos que en su verdad no aparente, es decir, aquello que compone al triángulo, son tres lados. No es solo un lado, sino que solo es un lado si se mira no de lado, sino de frente. Es decir, la pregunta se tiene que hacer completa. ¿Cuántos lados tiene un triángulo de lado? Si la pregunta es así, ¿cuántos lados tiene un triángulo de lado? Tiene tres lados. Se aparece un triángulo como aquel que tiene tres lados. Pero de frente, cuántos lados se nos aparecen de un triángulo si lo vemos de frente? ¿Cuántos lados se aparecen? Aparece con verdad como aquel que solo tiene un lado, ¿cierto? Es como si miráramos la mano, algo así. La mano es así, como que es muy larga, pero si es como que muy ancha, pero si la miramos así, es como que ya no es tan ancha. La mano así es muy ancha, pero así es como si no fuera tan ancha.
pero es por el ángulo, ¿cierto? Por la manera en la que se está mirando, y estos aspectos que estamos apreciando son válidos, pero hay que entender, digamos, como la pregunta, ¿cierto? Conforme a la pregunta, conforme al ángulo que estemos evaluando, pues va a tener cierta validez, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque es la apariencia, es como que cuando nosotros miramos la luna parece que vemos el pasado, parece, ¿cierto? Por la manera en que se comporta la luz, no vamos a negar esa apariencia, parece que vemos el pasado, ¿cierto? Porque cómo es que ahora que vemos al mismo tiempo que vemos, no vemos, eso es absurdo frente a lo que dice el dogmático relativista. Entonces en apariencia parece que vemos el pasado y en su verdad no aparente, el tiempo y el espacio son universales, es decir, hay una verdad aparente y una verdad no aparente. Y hemos relacionado esto acá con el ejemplo del triángulo. Espero que se entienda. El ejemplo del triángulo es muy interesante porque no estamos negando como las caras del triángulo, es decir, como las perspectivas desde de los diferentes ángulos, es como un ejemplo, desde las diferentes partes que podríamos mirar un triángulo, todas esas diferentes partes desde las que analizamos el triángulo participan de lo que es un triángulo y se nos van a aparecer así a los sentidos, es decir, los sentidos no son falsos, sino que conforme desde donde miremos, ¿cierto? Vamos a ver el triángulo desde cierta apariencia y todas esas diferentes apariciones hacen parte de lo que sea el triángulo, solo que hay que saber desde qué parte se está analizando. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lados tiene un triángulo de lado? De lado tiene 3. De frente aparece un triángulo como aquel que tiene 1, como si fuera verdaderamente que no fuera un triángulo, sino que fuera una línea. Pero nosotros sabemos que no es que sea una línea, no es que al mismo tiempo sea una línea y sea un triángulo, no es que sean las dos mismas cosas al mismo tiempo, sino que de frente se ve con verdad como si fuera una línea, pero de lado pues tiene 3 lados y de frente pues tiene un lado. Hay que reconocer, ¿cierto?, esas diferentes verdades que participan del mismo triángulo y la apariencia que tiene conforme donde lo estemos mirando, ¿cierto? Algo análogo es lo que pasa con el tiempo y el espacio, ¿cierto? Esto es muy interesante, espero que se detengan a pensarlo en relación a los demás videos para que noten que acá hay una coherencia argumentativa. Por eso hemos hablado de una relación entre la filosofía de la física y hay también una psicología de la percepción, ¿cierto? Un abrazo.